las 10 cuartillas que tengo para leerles. Como todo discurso de orden se lee, no se improvisa. Me voy a saltar los vocativos. Ya la profesora Magdeli, nuestra excelsa y excelente presidenta del CLES, los ha leído. Quiero sí, en primer lugar, destacar a mi honorable Universidad del Zulia, a quien le debo todo. Toda mi formación como historiadora, como profesional, como he sabido de todo, soy andina, nací en Rubio, Estado Táchira, el 4 de abril del año 56, pero desde mis 17 años estoy aquí en Maracaibo y me siento más zuliana que cualquiera de ustedes, con el perdón de todos ustedes. Me tengo que quitar los lentes para leer, parece mentira. Este discurso o esta mención de orden la he denominado Rafael Urdaneta, general en jefe de los ejércitos republicanos, orgullo del Zulia y blasón de Venezuela. Señoras, señores, buenos días a todos. Agradezco al gobernador del estado Zulia, doctor Luis Gerardo Caldera, y al Consejo Legislativo del Estado el haberme designado oradora de orden en esta celebración del Zulia y de Venezuela. Compartir con todos ustedes hoy algunas reflexiones al celebrarse los 237 años del nacimiento de Rafael José Urdaneta Faría, el más glorioso de los hijos de esta tierra del sol amada, o del luchador sin parangón en ningún otro país del continente, como lo consideró Rufino Blanco Fombona. Es para mí un honor, un compromiso y una inmensa responsabilidad. Como hija natural de esta tierra zuliana, la empresa que se me ha encomendado no ha sido fácil. Se ha hablado tanto y tanto sobre este distinguido zuliano que pareciera que todo está dicho. Desde la historia militante, con la cual me siento comprometida, ofrecer una imagen viva en y desde su tiempo, nos coloca frente a un compromiso con el hombre y con la historia. Saber quiénes somos y de dónde venimos puede para transitar por los senderos de la patria hecha pueblo, es una necesidad, eminente en este caso, para no someterla a los devaneos y a los caprichos de quienes han pretendido desmemoriar al pueblo venezolano. Los discursos historiográficos derivados de las historias patrias, cuasi míticas, con sus diversos dispositivos conmemorativos, han privilegiado una visión heroica, anecdótica y romántica de nuestra historia, que da cuenta de listas interminables de conmemoraciones patrias, de fiestas cívicas y, lo más grave, de héroes inalcanzables. En fin, de una gesta heroica que intencionadamente se nos ha presentado ajena y distante a nuestra realidad. Hoy la historia como ciencia y su quehacer nos inserta en la búsqueda de nuevas y renovadas formas de hacerla y de pensarla. Lo que se busca es la comprensión de los procesos históricos en su propia dinámica y ritmos muy particulares desde las acciones colectivas, y así superar el mito genético de una misma epifanía de la historia, de significados y alcances ambiguos del surgimiento de una nación, de una nacionalidad y de una venezolanidad. En estas consideraciones es que cobra especial relevancia la celebración que hoy nos convoca. Consideramos que la misma debe trascender el recuerdo, la añoranza y el ritual.
La asumimos como parte del compromiso que junto a nuestro presidente, comandante Chávez, de hacer inteligible la historia, de hacer patria, patria para todos. El ejemplo vivo de Urdaneta debe ser lección de vida en nuestro quehacer. Debe ser consecuencia, debe ser la guía de un pueblo que día a día reclama con derecho la construcción soberana de su derrotero. A 237 años del natalicio del brillante o del más sereno, activo y constante oficial del Ejército Libertador, como le llamó Simón Bolívar en 1813, el consenso sobre el significado y alcance de sus aportes a la libertad de América es un referente inequívoco del surgimiento de la patria digna, de la nación heroica y gloriosa que desde el aquí y el ahora nos obliga a reencontrarnos y a marchar unidos y en paz hacia el porvenir. Así lo advirtió y quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo venezolano el presidente Chávez en el Plan de la Patria 2013-2019. Textual de nuestro presidente: este es el tiempo como nunca antes lo hubo de darle rostro y sentido a la patria socialista por la que estamos luchando. La independencia no ha terminado y forjamos en nuestra lucha diaria y permanente. Este reto nos obliga y nos exige constancia, dedicación, esfuerzos y compromisos. Tantos sacrificios no puede ser en vano. Hacerlos nos cobra sangre y vida. Tienen que seguir siendo estos el horizonte que nos llama y desafía. La mayoría de los biógrafos del general Urdaneta y de quienes han dedicado sus investigaciones a destacar este invalorable zuliano nos remiten con frecuencia a sus acciones militares y civiles. En y desde una parte a su lealtad y fidelidad al libertador Simón Bolívar y a la patria, acciones en las cuales no hubo espacio para la traición, la ambición, el oportunismo, la deslealtad y la miseria humana. De otra, a la honradez, cualidad en otrora parte del decoro personal, inseparable del patriotismo, ahora inexplicablemente virtud. Acertadamente en esta visión Héctor Cuenca, en 1944 siendo presidente del estado Zulia, en ocasión del centenario de su fallecimiento, definió a Urdaneta como un gran patriota que había tenido una religión, la patria, una escuela, el deber, una norma indeclinable, la disciplina, la rectitud, la lealtad y la honestidad. Desde estas consideraciones debidamente aquí valoradas, asumo con responsabilidad la necesidad de dar cuenta del Urdaneta Probo en aquellos días en que también la República, nuestra República de Colombia, es acechada por la anarquía y los intereses mezquinos, internos y externos, que encontraron cobijo en una oligarquía vendepatria, lisonjera y apátrida. Hoy como ayer, en estos momentos difíciles de la patria, por el acecho cada vez más de quienes pretenden desde el extranjero darnos lecciones de democracia y licencia de qué hacer y cómo hacer para construir una patria digna de nuestro origen como pueblo y para avanzar y profundizar en el proceso de independencia que iniciamos en tiempos monárquicos, junto a Miranda, Bolívar, Sucre, Urdaneta, entre otros. La tarea hoy reclama de todas y de todos. Aquí, desde estas consideraciones debidamente valoradas, asumo la responsabilidad de dar cuenta del Urdaneta Probo en esos tiempos difíciles de construcción de la República, de nuestra República, de Colombia la Grande, como la denominaba nuestro libertador Simón Bolívar, hoy acechada por la anarquía y esos intereses mezquinos que continuamente siguen acechando la libertad, la patria y la seguridad. Ahondar en sus acciones, comportamientos, actitudes, prácticas y predicciones en correspondencia con las circunstancias que le tocó vivir, estoy segura nos coloca frente al hombre
hecho pueblo. De ahí que voy a referirme a dos de los momentos más comprometidos de Urdaneta con la patria. En particular, me refiero en primer lugar a la liberación de Maracaibo, su tierra natal, y en segundo lugar, al ejercicio interino de la presidencia de Colombia entre el 5 de septiembre de 1830 y abril de 1831, tras la sabia y acertada renuncia del libertador Simón Bolívar a la presidencia de Colombia la Grande. En cualquiera de los casos, Urdaneta asumió estos retos con ponderación y visión de estadista y así salvar a la República de la crisis en la que estos intereses mezquinos desde su creación en 1819 pretendían hundirla. Su objetivo hasta el último momento fue mantener la unidad y la paz de la República, tarea nada fácil en aquel momento para Rafael Urdaneta. A comienzos del año 1820, Bolívar, preocupado por lo que pasa en Maracaibo, le escribe a Santander y le manifiesta su firme disposición de ocupar a Maracaibo y que para ello cuenta con el único hombre que le merece confianza, Rafael Urdaneta. No podía ser de otra manera. Ya Urdaneta le había mostrado su incondicional condición de soldado de la patria, de aquellos hombres que, como bien lo dijo Bertolt Brecht, son los necesarios, son los imprescindibles, son los que luchan toda la vida. Y en esa lucha Urdaneta, al igual que nuestro comandante, dejaron su vida, pero también nos legaron la esencia viva de otra patria, la patria de la inclusión, de la justicia social, de la igualdad, de la soberanía y de la paz. Bolívar prontamente entendió que Maracaibo constituía un bastión geopolítico fundamental para materializar su proyecto. Al referirse a la misma, le manifiesta a Mariano Montilla: no podemos perder sobre ella un solo momento, porque es lo único que realmente nos es necesario. Como ayer Maracaibo continúa siendo tan necesaria para nosotros, necesaria en los sueños, en la lucha, en el combate por la victoria. La constancia y el empeño de quienes abrazamos la causa de la justicia social, de los constructores de la patria, de los hacedores de patria libre y soberana, se concretiza para Maracaibo y su cabildo y sus habitantes el 28 de enero de 1821, cuando claramente deciden, con Urdaneta a la cabeza, izar las banderas republicanas y en consecuencia su adhesión incondicional al proyecto de la República de Colombia la Grande. Ya entonces Urdaneta, como militante y defensor activo de la causa republicana, era un soldado altamente confiable, tal como había sido electo senador del Congreso de Colombia por su tierra natal, llegando a presidir el Senado entre 1823 y 1824, espacios de acción y opinión que le permitieron en momentos de dificultades para la República, consciente de su responsabilidad en el cargo que ocupaba, apuesta por lo más acertado y conveniente en la causa de la libertad y la dignidad del solar nativo, que era nada más y nada menos que la patria grande. Desde aquella tribuna, Urdaneta planteó leyes liberales, progresistas y justas, diseñó un plan de reconstrucción para Colombia y se preocupó por la instrucción pública mientras atacaba la corrupción administrativa, proponiendo una ley que obligase al funcionario público a rendir cuentas del manejo de los fondos públicos y defendía empeñadamente la libertad de expresión al proponer una ley de prensa en favor del libre pensamiento y en contra del amarillismo periodístico. Nuevamente la analogía: abracemos hoy todos, sin diferencia de credo, raza y color, la causa que el presidente Nicolás Maduro nos ha invitado a seguir. La lucha diaria continua y constante contra los que han hecho del erario público su caja chica. Entre 1823 y 1824, Urdaneta
en su condición de hombre de Estado, al ocupar el cargo de mayor jerarquía en el gobierno del llamado Departamento Zulia, llegó a ser presidente del Estado Zulia. Con el cargo de intendente, se preocupó por concretar obras que apuntalaran el progreso y el bienestar público, guiado por los principios liberales e ilustrados y con el apoyo de un entorno familiar y político, entre ellos el de la logia masónica Hermanos Regeneradores de la Escuela de Cristo, a la cual se había incorporado a su llegada a la ciudad y de la que fue su presidente. Restituyó el sistema de rentas y de la aduana, organizó 3 divisiones militares, fortificó la barra del lago de Maracaibo, contrató maestros para la enseñanza pública y de las tropas, atendió la salubridad pública, mejoró los hospitales y estimuló el ejercicio de la medicina, organizó un plan divisorio de la provincia y un censo de sus habitantes y mantuvo personalmente el orden y la seguridad en la región. Como presidente encargado de la República de Colombia, que es el otro aspecto al que quería referirme, como presidente encargado de la República de Colombia entre el 5 de septiembre de 1830 y abril de 1831, una vez consumada la renuncia de Bolívar a la misma, Urdaneta se apresta a liderar un nuevo combate por la libertad y la justicia. El objetivo para la causa de los militantes de la causa republicana como Urdaneta, y hoy cabría decir Urdaneta, somos todos, era salvar el proyecto bolivariano y constituir desde el mismo una gran potencia continental, fortalecida y soberana para mantener la independencia, negociar convenientemente con otras naciones y resistir las amenazas internas que hacían causa común con las externas. Para ello, Urdaneta necesitaba de todos, pero más de su entrañable amigo y luchador de siempre. En una de las cartas dirigidas al Libertador, Urdaneta le expresa, y ahí la grandeza de Urdaneta, ¿no? Le dice a Bolívar, ahora me toca a mí rogarle a usted que no nos abandone a la merced de la anarquía tan horrorosa. A usted no lo pueden culpar de ambición en vista de que usted es el más empeñado en que yo vaya y con el cual nunca ha rivalizado al gobierno. Nunca como antes Urdaneta necesitaba de la visión clara del Libertador. La tormenta de pasiones, intrigas, ambiciones personales, odios y desacuerdos insalvables dejaban de un lado el proyecto de Colombia la Grande, con el cual se habían comprometido. Claramente en su lecho de enfermo, Bolívar antes de morir se dirige a Urdaneta y a Briceño Méndez pidiéndoles reconciliación. Era el momento, les decía, de sofocar sentimientos personales para salvar a nuestros amigos y sobre todo a Colombia. Tras el fallecimiento del Libertador en diciembre de 1830, la República pierde todas sus esperanzas. Urdaneta sabiamente convoca a todos a discutir sobre el destino de la nación y la aplicación de políticas a seguir en bien de la patria. Sin embargo, se imponen los desacuerdos y Urdaneta, casi derrotado, advierte: el mal ya está hecho y no hay nada de qué hablar en particular. Se acabó la política, nos hacen la guerra de provincialismo atroz. Es necesario, pues, morir o vencer. Se me piden esfuerzos por la paz, pero si me forzan a hacer la guerra, tendremos guerra. Porque tengo en mis manos elementos suficientes y resolución bastante. La obra de acción Urdaneta como magistrado, estadista, político y diplomático en estos tiempos de convulsión política en nuestra patria aún reclama por nosotros, por quienes tenemos el compromiso de rescatar nuestra memoria histórica. Apostemos todos desde nuestras responsabilidades de gobierno al reencuentro con el legado de este soldado bolivariano y de la patria grande. Esa disposición de Urdaneta sobresale en todo su magisterio como político y militar distinguido. Es meritorio resaltar que muchas de estas tareas fueron cumplidas en momentos cuando la salud de Urdaneta se hallaba resentida. Incluso en su última labor se vio afectada por la cruel enfermedad
de la cual no pudo completar la honrosa encomienda que se le había encargado como comisionado extraordinario y ministro plenipotenciario en la Corte de Madrid para lograr la ratificación del Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad entre la ya República de Venezuela y el Reino de España. Con este acto se nos reconocería como Estado libre, soberano e independiente. No podía ser de otra manera. Le correspondía a Urdaneta el honor de cerrar un largo y tormentoso ciclo iniciado en 1810, honor merecido como el más benemérito guerrero de la independencia. Uno de los hechos más importantes a destacar en esta situación es cuando a Urdaneta le corresponde la difícil tarea de enjuiciar a los conspiradores de la noche septembrina de 1820. Urdaneta declara culpable a uno de los hombres que luego va a ser absuelto por el Libertador. Decreta o declara el fusilamiento de José Padilla, el héroe destacado, entre otros, junto a Manuel Manrique, en la batalla naval del lago de Maracaibo. Pero también le responde a Bolívar que es necesario, que es una necesidad eminente enjuiciar a Santander como responsable de aquel hecho. Sin embargo, el Libertador le perdona la vida a Santander y acepta el veredicto de Urdaneta de fusilar a José Padilla el 2 de octubre de 1820. En esta situación, Bolívar se arrepiente a tal grado que le escribe después a Mariano Montilla y a José Antonio Páez diciéndole: estoy arrepentido por la decisión que he tomado. Me arrepiento de haberle perdonado la vida a Santander y haber ordenado el fusilamiento de Padilla. ¿Y ahora qué hago? Esa es una de las situaciones más difíciles que le correspondió a Urdaneta y motivo por el cual, ya como para finalizar y a manera de que me ocurrió personalmente, una vez fui invitada por la Academia de la Historia de Riohacha a hablar sobre el fusilamiento de Padilla. La directora de la Academia de la Historia, muy aparte, antes de yo iniciar mis palabras, me llamó y me dijo: profesora, le agradezco que aquí no hable de Urdaneta. Y yo le digo, ¿por qué? Yo, pues haciéndome la inocente, ¿no? Pero porque no puedo hablar de Urdaneta. Urdaneta es el responsable de las desavenencias de la República. Y yo le dije, yo pienso lo contrario, yo creo que fue Santander. Y usted me va a disculpar, pero yo no puedo dirigirme a este escenario si yo no hablo de Urdaneta. Mis palabras fueron recibidas con beneplácito por todos los académicos, esa aclaratoria tan necesaria de la difícil situación en la que se vio Rafael Urdaneta. Al tomar esa decisión tan difícil, pero que Bolívar tomó en parte, por una parte, perdonarle la vida a Santander, y dice en esa carta que está allí como recuerdo en la Casa de la Capitulación, cuando gestionamos desde el acervo histórico, le dice: ¿y ahora qué hago? La luz de Colombia, con esta decisión que yo he tomado, se apagó para siempre. Y todavía nosotros estamos hoy luchando por encender nuevamente la luz de Colombia, de esa Colombia la grande. Por eso hoy, para finalizar, diría, es necesario que se nos reconozca como Estado libre, soberano e independiente, como patria libre y soberana. Hoy diríamos, seamos como Urdaneta,
que en nosotros prive la incorruptibilidad, el valor de la amistad preclara, fiel y consecuente, la organización, la firmeza y autoridad, la valentía y espíritu de entrega y de los recursos, la solidez y la serenidad. La patria existe, nos decía Rafael Urdaneta, José Antonio Páez, en aquel momento tan aciago para la República. La patria existe ya independiente, libre y soberana, y marcha rápidamente a su engrandecimiento. En esa carta bien clara a Páez en 1839 que le escribe Urdaneta a raíz de la ya venida y vista traición de José Antonio Páez a la República. Gracias.